¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y estamos en la clase que corresponde a la semana de economía, ¿no? Se acabó el segundo trimestre, se acabó el primer trimestre, es el último trimestre, miren cómo vamos terminando el año. Dijimos que íbamos a empezar a ver cosas de economía, ¿no? Estamos en quinto de primaria y ya estamos viendo cosas de economía. Tenemos que entender cómo funciona la economía. En secundaria, sociales, vemos historia del Perú, historia universal, geografía y economía, al menos conmigo. Entonces hay que ir entendiendo cómo funciona la ciencia de la economía. La economía tiene un lenguaje propio, eso es lo que quiero que lo entiendan. Es como palabras nuevas, con qué las relacionamos. Entonces, chicos, necesito que estén atentos a las frases. Yo sé que felicitaciones, la mayoría del salón está trabajando como se debe, me cumplen toda la semana las tareas. A los que no, estoy llamando a sus mamás, estuve llamando el fin de semana, ¿no? Para que me ayude, porque necesito que el tercer trimestre se pongan las pilas, es el último trimestre y hay que darle más. Después de esto vemos algunas cosas de cívica y terminamos viendo cosas de la persona propia, ¿no? El autoconcepto, esas cosas que a ustedes no les gusta, la autoestima, ¿no? El concepto del auto, ¿se acuerdan? Bien, vamos a empezar la clase, como siempre conmigo, dándole las gracias a Diosito. Le vamos a dar las gracias porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias, porque tenemos algo que comer. Le vamos a pedir también a Diosito que nos cuide a nosotros, cuide a nuestras familias, que ponga siempre un plato de comida en nuestras mesas y en las mesas de las personas que más lo necesitan. Bien, chicos, entonces para entender la economía primero vamos a entender de dónde viene la palabra, ¿no? Los griegos, ¿no? Casi siempre vamos a ver a los griegos en todo, ¿no? Historia, ¿qué significa historia? Investigación. ¿De qué palabra viene? Del griego, ¿no? History, así significa, es investigación. En inglés es la misma palabra, en alemán también, en francés también. Los griegos lo han trasladado su vocablo a casi todas las lenguas romances. La economía también, economics es en inglés, ¿no? En francés también, economic, en italiano, en alemán no lo sé, pero en casi todas las lenguas igual. Economía viene de la misma palabra, ¿no? Oikoseinos. ¿Qué significa oikoseinos? La administración de la casa. Entonces, cuando pensemos en la economía, pensemos en nuestra propia casa. ¿Cómo funciona la economía de la casa? Cuando el papá les dice, no puedes todo, tienes que elegir. Compras eso, compras eso. No, yo lo quiero todo, lo quiero todo. No vas a la tienda y quieres todo, quieres que te compren todos los juguetes. No puedes tenerlo todo, no puedes tenerlo todo, no, tienes que elegir, ¿no? Entonces, costo de oportunidad, que es un bien, que es un servicio, esas cosas tenemos que entenderlas. Tenemos que entender el lenguaje propio que tiene la economía y hacia dónde está dirigido. Les vuelvo a repetir, está dirigido la economía hacia a que la piensen al menos en cómo se administra la casa. O cuando la mamá dice no, tiene que ahorrar, ¿no? La mamá nos les dice, tienen que ahorrar, junten sus propinas para que a fin de año se puedan comprar lo que ustedes quieren. En eso, ahorro, elección, en esas cosas hay que pensar en la economía, trasladándolo al plano general. Los estados tienen que hacer lo mismo, los países tienen que hacer lo mismo, tienen que pensar en el ahorro, tienen que pensar en la inversión, tienen que pensar, ¿no? en qué se va a priorizar. Cuando vemos la historia del Perú de los últimos años, al menos de los últimos 20 años, vemos que la historia de la económica del Perú ha estado en alza, ¿no? Comparándola con los años, por ejemplo, 80, 90 del siglo pasado, en donde la economía era un desastre, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué llevamos tan bajo? Entonces la economía se empezó a recuperar, pero veníamos de muy atrás. Entonces el Estado no podía comprarlo todo. El Estado empezó a priorizar cosas de educación, pagarle más a los profesores, construir colegios, defensa, en el sentido de comprar armas, porque tenemos, vamos a verlo también en historia, tenemos vecinos bien complicados, entonces hay que defendernos de los vecinos. Entonces se priorizaron otras compras. ¿Y sobre qué se priorizaron? El costo de beneficio, ¿a quién le tocó? A la salud.
y después vino una epidemia y la gente se murió como en ningún otro lugar del mundo. A pesar de todos los avances que habíamos tenido en economía, ¿no? Entonces, cuando uno ve los indicadores, el Perú estaba entre los primeros países de América Latina en crecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Fue que priorizó otras cosas. No se priorizó la economía, no se puede todo. Recién este año se ha invertido en economía. Un informe que decía que cuando empezó la epidemia teníamos 100 camas UCI, 100, nada. Somos 33 millones de personas a nivel nacional, 100 camas UCI. Cuando tenemos ahora 12.000 camas UCI, ¿no? La cantidad de dinero que se ha invertido. ¿A costa de qué? Del futuro, porque no se podía comprar. ¿Y de dónde se ha sacado la plata entonces? Se ha pedido préstamos a un montón de países, lo van a pagar ustedes, lo van a pagar hasta sus hijos, ese préstamo que se ha pedido. ¿Ven? Entonces la plata tiene que salir de algún lugar, nada es gratis, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son las prioridades. Obvio, esa era una prioridad, la gente se moría, aún así se ha seguido muriendo en este país y sin esas medidas hubiese sido inclusive peor. Todos los días veíamos en las noticias, daba miedo. 200 personas, ahora ya estamos a la mitad, que aún así es penoso, pero 200 personas diariamente se morían. Es como si todos los días se cayera un avión. Pum, 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 lleno de gente, de peruanos. Pum, pum, pum. ¿No? Era fatal, ¿no? Era una fatalidad, era una de las peores crisis que hemos tenido en nuestra historia. Nada lo paraba. Hasta que la propia epidemia ha tenido que ir menguando y disminuyendo poco a poco. ¿A dónde quiero llegar? ¿No? La situación del país no puede parar, ¿no? Entonces, el país necesita crecer económicamente. ¿Por qué? Porque si no vuelve a pasarnos lo que nos ha pasado. Tuvimos toda la década del 80, toda la década del 90, sin crecer hasta la década del 70. El país necesita crecer económicamente porque si se detiene la población sigue aumentando y no, después algo revienta por algún lugar. Esta vez ha reventado por la salud, pero por algún lugar revienta si es que no se mantienen los estándares que se necesitan para crecer económicamente hablando. Para eso tenemos que conocer cómo funciona la economía. ¿Está bien? Entonces lo que necesito es que desde ahora, primaria, quinto de primaria, empezamos a conocer el lenguaje que tiene la economía. Es una ciencia. La ciencia lo que hace es predecir. Tiene que ser predictiva en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, las ciencias matemáticas predicen el movimiento, ¿no? La física, ¿no? Ayudan a la física a predecir movimiento. Entonces, las ciencias naturales predicen el mundo físico. Las ciencias sociales deberían predecir el comportamiento humano en mayor o menor medida, porque el ser humano siempre es impetuoso, siempre escapa a estas mediciones, pero hay que entender cómo funciona. La economía es una ciencia social, por eso que la estudian conmigo, personal social o ciencias sociales. Eso lo tenemos que entender. ¿En qué rubro de la ciencia está? Me imagino que ya lo van a ver con las profesoras de ciencias naturales, ¿no? Ellas tienen que hacer una división de los tipos de ciencia que existen y cómo estas ciencias están agrupadas. Entonces, de acuerdo a eso, van a ver que la economía, la historia, la geografía están agrupadas dentro de lo que se va a denominar ciencias sociales. La química, la biología, la botánica están agrupadas de lo que son las ciencias naturales. El álgebra, la geometría, la aritmética están agrupadas de lo que son las ciencias matemáticas. Y hay otros rubros que inclusive le llaman las ciencias de la comunicación, que lo ven en comunicación, con la Miss Derby. Entonces, necesito que entendamos esta cosa de la ciencia y para qué nos sirve, porque la ciencia ahora es el lenguaje que tenemos que conocer. Bien, vamos a empezar con economía, ¿no? Hemos terminado historia, hemos avanzado con geografía. Vamos a ver cómo hacemos para el año que viene. Ya les he dicho que es esto de primaria, necesito que prioricemos más historia del Perú y geografía, y tenemos que profundizar más en ello. Vamos a empezar con economía. Las necesidades humanas. Para entender la actividad económica tenemos que entender lo que les decía, es una ciencia social. Entonces tenemos que entender lo que el hombre necesita, sus necesidades.
Todos necesitamos alimentarnos, vestirnos y un lugar donde vivir, ¿no? Es las necesidades básicas. Alimentarse, vestirse y un lugar donde vivir. Es las necesidades más básicas de la vida. Estas son algunas necesidades básicas y a pesar de que se puede pensar que estas necesidades cambian constantemente y que varían de una cultura a otra a lo largo de tiempo, no es así. No es así. Muchos podrían decir las necesidades son históricas, pertenecen a un momento determinado de la historia. Mentira, ¿no? Las necesidades son siempre las mismas para todas las civilizaciones. ¿Cuáles son esas necesidades? Alimentarse, vestirse y un lugar donde vivir. Las necesidades son las mismas en todas las culturas y en todos los periodos históricos. Lo único que cambia son los satisfactores. ¿Qué son los satisfactores? Los medios para satisfacer las necesidades, ¿no? Entonces, las necesidades son las mismas. Lo que cambia es el medio que uso, que necesito para satisfacer esa necesidad. Entonces, eso es lo primero que entender. Alimentarse, ¿no? Alimentarse, vestirse y un lugar donde vivir. Eso es todas las culturas, en todas las civilizaciones a lo largo de toda la historia. El hombre siempre ha necesitado lo mismo. Cambia el medio. Ahora vamos a ver a qué me refiero con el medio. Un satisfactor puede cubrir más que una necesidad. Por ejemplo, si un ser querido te prepara tu plato favorito, estará cubriendo tu necesidad de subsistencia y de afecto al mismo tiempo, ¿no? Entonces, un satisfactor puede cubrir varios tipos de necesidades. ¿Qué tipo de necesidad tengo? Uno también tiene las necesidades básicas y necesidades no tan básicas. Puedo vivir sin afecto. Es horrible, es una vida triste, pero se puede vivir, vas a sobrevivir, ¿no? Si nadie te quiere, ¿no? Solito en el mundo, nadie me quiere, todo el mundo me odia, ¿no? Igual vas a poder vivir si tienes comida, si tienes que vestir, si tienes donde vivir, ¿no? Entonces, eso es la ley de la naturaleza. Es una vida triste, pero puede ser. Entonces imagínate, has hecho bien, has ido bien en la escuela y tu mamá te va a decir, te voy a preparar tu plato favorito. Entonces ahí cubre dos necesidades. ¿Cuál es la necesidad primera? La de alimentarse. Y la segunda, la de sentirse querido. Mi mamá me quiere, me ha preparado lo que a mí me gusta. ¿Por qué? Soy yo, ¿no? Entonces, porque actúe bien. Entonces también eso, ¿no? Entonces las necesidades se cubren, pueden ser cubiertas, un mismo satisfactor puede cubrir varias necesidades. Entonces, ¿cuáles son las necesidades humanas? Vamos a tener necesidad de subsistencia, necesidad de protección, necesidad de afecto, necesidad de ocio, necesidad de recreación. Satisfacemos esa necesidad cuando a eso se le va a llamar satisfactor, ¿no? Satisfactores. ¿Cuáles van a ser esos satisfactores? Subsistencia, nos alimentamos y descansamos. Cuando nos alimentamos y descansamos, satisfacemos la necesidad de subsistencia. Cuando planificamos y prevenimos, satisfacemos la necesidad de protección. Cuando expresamos emociones y compartimos, satisfacemos la necesidad de afecto. Cuando jugamos y nos divertimos, satisfacemos la necesidad de ocio. Cuando trabajamos e inventamos, satisfacemos la necesidad de recreación. Entonces, entendamos esta diferenciación. Distintos tipos de necesidades, de afecto, de recreación, de subsistencia, de ocio. Cada uno tiene un satisfactor. Y estos satisfactores, como les acabo de decir, pueden cubrir varios de ellos. El ejemplo que le daba, el de la mamá cuando le prepara el plato favorito, ¿no? O cuando jugamos y aprendemos cosas, ¿no? Entonces, un satisfactor puede responder a varias necesidades al mismo tiempo. La actividad humana, eso necesitamos entender, como le digo, tiene un lenguaje propio, como toda ciencia. La matemática también tiene un lenguaje propio. Cuando ustedes hablan de suma y tienen el signo más, es un lenguaje propio. Menos tiene un símbolo propio, ¿no? Por tiene un símbolo. La matemática es un lenguaje nuevo y tienen que aprender los elementos de ese lenguaje. Igual la economía. La economía es una ciencia con un lenguaje propio y tiene
elementos que tienen que entenderlo para entender ese lenguaje o la ciencia, ¿no? A eso me refiero. Por eso les digo, tenemos que entender el lenguaje de la economía para que entendamos cómo funciona. La actividad humana. La actividad económica. ¿Qué es la actividad económica? Recordamos el concepto. Estamos trabajando quizzes, ¿no? A muchos alumnos, la mayoría está que lo realiza, veo cómo les va, ¿no? A la mayoría les va bien, hacen varios intentos hasta que algunos logran un máximo puntaje. Es un ejercicio, chicos, les vuelvo a repetir, es un ejercicio. ¿Para qué sirven estos ejercicios? Para aprender a resolver exámenes. Poco a poco uno se va entrenando en la realización de este tipo de exámenes. Les vuelvo a repetir, ustedes tienen que estar preparados para cuando termine el colegio. Cuando terminan el colegio van a ir a la universidad. Y cuando vayan a la universidad, ¿cómo van a entrar ahí? Van a tener que dar un examen de admisión. Este tipo de exámenes nos permite entrenarnos en este tipo de exámenes. Hay que irnos entrenando desde ahorita. Yo sé que recién estamos en quinto de primaria, no importa. Desde este momento nos vamos entrenando. La actividad económica, ¿no? Concepto es, me da ahí la clave. Acá hay un concepto importante. Tengo que aprender entonces el significado. La actividad económica es el conjunto de procesos o acciones mediante los cuales se producen y se consumen bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Se consumen bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Ahora hay que ver qué es un bien, que es un servicio. Como le digo, todo es nuevo, es una ciencia que hay que entender el lenguaje. Necesito que vayamos practicándolo bien. Entonces me dice, lo primero, lo que es la actividad humana, ¿no? La actividad económica, perdón. La actividad económica ya tengo su definición. El conjunto de procesos o acciones mediante las cuales se producen y consumen bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. La actividad económica. Ya tengo el concepto de la actividad económica. ¿Cómo lo reconocí? Por el verbo copulativo, el verbo es. Entonces ahí me da el concepto, el concepto básico. Tengo que aprenderlo porque sé que es bien probable que me venga ese concepto al momento de hacer el quiz. Entonces tengo que ir detectando. A eso me refiero con que vayamos viendo, haciendo estos quizzes porque tenemos que ir detectándolos. Los bienes son todos los objetos y artefactos elaborados para satisfacer las necesidades humanas. Estos pueden ser, ¿no? Entonces, ¿qué son los bienes? Objetos o artefactos elaborados para satisfacer las necesidades humanas. Si te digo bienes son, artefactos es algo material. Esa es la diferencia entre un bien y un servicio. El bien es material, el servicio es inmaterial. ¿Me dejo entender? Si había dicho que, mire, todo va relacionado. La actividad económica, había dicho, es el conjunto de procesos y acciones donde se producen y consumen bienes y servicios. ¿Qué es un bien? Un bien es una necesidad pero material y un servicio una necesidad inmaterial, ¿no? Son todos los objetos y artefactos, algo material, elaborados para satisfacer las necesidades humanas. ¿Cuáles pueden ser los tipos de bienes? Bienes finales y bienes intermedios. Su mismo nombre lo va indicando. Si es final, significa que son los que una vez producidos no son sometidos a transformaciones posteriores. Pueden ser de consumo y de capital. Si son de consumo, satisfacen directamente las necesidades de las personas, como mantequilla o un libro. Y si es de capital, sirven para producir otros bienes. Por ejemplo, la máquina de coser, ¿no? Entonces nos está diciendo acerca de los bienes finales. Su mismo nombre nos los dice, ¿no? No son sometidos a transformaciones posteriores. Ahí es el último lugar a donde van a llegar. Ya no pueden ser la leche, por ejemplo, es un bien, pero no es un bien final, es un bien intermedio, porque de la leche puedo sacar queso, de la leche puedo sacar mantequilla, ¿no? Pero de la mantequilla ya no puedo sacar nada más. No puedo hacer otro bien. Igual me resulta con el de capital, ¿no? El bien de capital, ese es un bien de consumo, algo que voy a consumir directamente.
Entonces, por ejemplo, la mantequilla. ¿Qué otro ejemplo podría ser? Si es en la elaboración, por ejemplo, un pastel, ¿no? Un pastel ya no puedo transformarlo en otra cosa, ya está totalmente transformado. Ese sería un bien final de consumo. Y el de capital, ¿no? El ejemplo que que te da el libro aquí, por ejemplo, es la máquina de coser. Ya no puedo transformar la máquina de coser en otra cosa más. Se ha convertido en una máquina de coser. ¿Cuál es la diferencia entre de consumo y de capital? Que el de consumo satisface directamente la necesidad. En cambio, el de capital sirve para producir otros bienes, ¿no? Bien final de consumo satisfajo la comida, por ejemplo, y el de capital puedo construir otra cosa más, ¿no? Una herramienta en una fábrica, por ejemplo, la máquina de coser o una máquina para hacer autos. Es un bien final, pero me sirve para producir otros bienes. Y los bienes intermedios son los que deben ser sometidos a transformaciones para producir otros bienes. Miren lo que dice el texto: intermediarios son los que deben ser sometidos a transformaciones para producir otro bien. Es un bien que me sirve para hacer otro bien. Es el proceso productivo. En el proceso productivo reciben el nombre de insumos. Por ejemplo, la tela de algodón para fabricar prendas de vestir, ¿no? La tela es un bien intermedio porque ha sido transformada, pero al mismo tiempo me sirve para hacer después, por ejemplo, este pullover, ¿no? Esta chompita. Entonces yo con la tela me sirve para después hacer otra cosa más. No es que me voy a poner la tela encima y voy a salir hacia la calle y la gente me agarra palazos, me tira piedras. Lo que tengo que hacer con esa tela es construir una ropa adecuada para salir a la calle, ¿no? Eso es un bien intermedio. Entonces, un bien es un artefacto que me sirve para satisfacer necesidades humanas. Con un bien yo satisfago una necesidad humana, pero es un artefacto, es algo tangible, es algo material. Y habíamos visto dos tipos de bienes: finales e intermedios. En los finales tenemos de consumo y de capital. El de consumo es el que lo voy a consumir directamente, y el de capital es el que me va a servir para construir otros bienes. En cambio, el bien intermedio es el que debe ser sometido a transformaciones para producir otro bien. ¿Cuál es la diferencia entre bien intermedio y bien de capital si los dos me sirven para producir otros bienes? En el que el bien intermedio necesito transformarlo. El bien de capital no necesito transformarlo, ya está transformado, pero los dos me sirven para construir otros bienes. La diferencia es que el intermedio no está transformado. Por el ejemplo que le daba, el de la tela, ¿no? La tela no está transformada, necesito transformarla en una prenda de vestir. En cambio, en el bien final de capital, que también me sirve para producir otro bien, el ejemplo que dan ahí es la máquina de coser, porque con eso ya no puedo transformar a la máquina de coser, ya está transformada. Es un bien final, pero de capital, porque me sirve de capital para hacer otros bienes más. Y los servicios. Habíamos visto entonces los bienes son cosas materiales y los servicios, ya les dije, inmateriales. Los servicios son las diferentes actividades que realizan las personas o grupos de personas para atender a otras. Por ejemplo, las consultas del médico en una clínica o en un hospital, el trabajo de un carpintero o de un electricista. No es algo que tú puedes tocar, no es un artefacto como lo que nos dice del bien, es un servicio. Cuando viene el Señor a ponernos el internet, nos está dando una necesidad, está cubriendo una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? La de tener internet, ¿no? Pero no nos está dando algo directamente, una cosa, nos está dando un servicio. ¿Eso es un bien? ¿Esto no es un bien? No, es un servicio. ¿Cómo lo reconozco? ¿Cuál es la diferencia? En que el servicio son actividades, ¿no? Es algo inmaterial, pero satisface también necesidades humanas. Los bienes y servicios son los objetos o acciones mediante las cuales se satisfacen las necesidades humanas.
Ambos sirven para satisfacer necesidades humanas, bien y servicio. La diferencia es que el bien es, como le vuelvo a repetir, material y el servicio es inmaterial. Yo no puedo agarrar el servicio que me da el señor del internet. No se puede, no es algo que después lo voy a comer, no, es un servicio, me lo está dando. ¿No? Como el señor que viene a arreglarte, se malogró el caño de la cocina. Viene alguien y te arregla el caño de la cocina. No es que va a venir y te va a dar un nuevo caño de cocina, sino que te va a permitir que uses el agua de la cocina. Entonces, eso es un servicio, es una diferencia entre el bien y el servicio. Necesito que entendamos, empezamos por entender estas diferenciaciones. Economía y elección. Para toda economía necesita una elección. ¿En qué sentido una elección? Así como todas las personas tenemos necesidades, también enfrentamos limitaciones que nos llevan a hacer elecciones para satisfacerlas. Algunas de esas limitaciones son el tiempo, los recursos materiales, la energía o la salud, ¿no? Por ejemplo, tengo necesidad de lo que le decía del papá, ¿no? Voy a una tienda y quiero juguetes. ¿Qué quiero? Quiero todo, quiero todo, quiero todo. Las necesidades humanas se caracterizan por eso, porque quieren todo, pero no se puede tener todo. Tienes que elegir qué es lo que realmente quieres, aprender elección, y el costo de oportunidad va a ser lo que no consumiste. Voy a una tienda y veo todos los juguetes de, no sé, de Sony, están todos ahí con los Avengers, no sé, de repente a la niña le gustan otros juguetes. Están todos Sony, todos los Avengers. ¿A quién elijo? ¿A los Sony o los Avengers? Solamente puedo llevar uno. Que voy a elegir, no sé, a Capitán América. Entonces elijo a mi Capitán América y me llevo a mi casa al Capitán América. Lo que dejé de consumir es mi costo de oportunidad. Uno siempre sacrifica cosas. Eso que sacrifico, eso que dejo de consumir, en economía se llama costo de capital, pero está relacionado con una elección. Dejé de comprar todo lo otro que me gustaba, todas las otras figuras de los otros Avengers, toda la figura de Sony, toda la figura de todos los otros juguetes por el del Capitán América, ¿no? Elegí, es un costo de oportunidad que tenemos que aprender a hacerlo. ¿Qué es lo que realmente quiero? Y no arrepentirse, era lo que yo quería en ese momento, asumir las responsabilidades de nuestras elecciones. Para hacer elecciones adecuadas es necesario que nos acostumbremos a evaluar los beneficios de escoger una cosa y dejar otra. Es lo que les digo, ¿no? Es una elección. Una elección está de acuerdo a tu propia responsabilidad. Fui yo quien lo elegí. ¿Cuáles son las zapatillas que más me gustan? No puedo llevar todas. Tengo que elegir un par. ¿Cuáles son las que más me gustan? Tengo que aprender a elegir. Es mi decisión y hacerme cargo de mi selección. Después de un rato estoy, no me gustó lo que elegí, mejor hubiese comprado. No, no puedes vivir así, no se puede. Era lo que yo quería, es lo que yo quiero, me lo voy a poner, voy a sentirme bien por lo que elegí. Esa es la actitud también que hay que tener hacia la vida en la economía. Es lo que uno eligió y hay que seguir adelante. Para hacer elecciones adecuadas es necesario que nos acostumbremos a evaluar los beneficios de escoger una cosa y dejar otra. Evalúenlo, pongan en una balanza, ¿no? ¿Quiero unas zapatillas rojas o quiero unas zapatillas azules? Las azules me va a caer con más ropa, pero yo quiero las rojas. Pero las azules me va a caer con más ropa, los rojos no me voy a poner con todo. No me voy a poder salir, no sé, usted, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero es un ejemplo. Pero ustedes tienen que aprender a elegir. Entonces mejor me voy a llevar las azules porque me va a servir más. Voy a poderla usar más. Entonces voy a terminar eligiendo el azul. Pero la roja era más bonita. Pero ¿qué importa? La azul es la que más necesitaba. Lo puse en una balanza. Y de acuerdo a eso, pensar en la elección que tomaste al momento de elegir para después que no te sientas mal. Por ejemplo, si tenemos un examen importante, si nos invitan a viajar fuera de la ciudad, podemos elegir entre ir al paseo o quedarnos a estudiar. Al comparar los beneficios de ambas opciones, estaremos aplicando la economía de asuntos básicos en asuntos básicos de nuestra vida. ¿Qué elijo? ¿Tengo un examen o me voy con mis amigos a jugar? Puedo elegir irme con mis amigos a jugar. ¿Qué va a pasar? Que vas a salir mal en el examen, ¿no? Y después, ¿qué te van a decir? Me van a llamar la atención mis papás, me va a llamar la atención mi profesor. Entonces,
esta decisión tiene como consecuencia un montón de consecuencias. Hay que asumir las consecuencias también de lo que uno hace. No fui a estudiar, no estudié, me dediqué a jugar, no hice nada, no estudié nada, me fue muy mal en el examen, ahora mi mamá me va a regañar, mi profesor se va a molestar, pero jugué un rato, ¿no? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? Después todo lo que tuviste que hacer, ¿no? Entonces, no sé si vale la pena. Mejor después que termine el examen, no se va a ir, no se va a acabar el mundo, aunque parezca a veces, ¿no? No se acaba el mundo sigue, todo sigue. Entonces hay que estar preparándonos para este tipo de lecciones y las consecuencias que tomamos. Esta es la primera clase de economía. Como les decía, tenemos que irnos a la etimología. La etimología es oikos y nos, ¿no? Que es la administración de la casa. Pensar siempre en la casa de uno, en las elecciones que toma uno para poder evaluar lo que uno va a hacer en economía. Recién estamos empezando, es la primera clase. Necesito que recordemos conceptos. Es un lenguaje nuevo. Les vuelvo a repetir, como la matemática. La matemática, para poderla entender, ustedes tienen que aprender el lenguaje que usa. Si no, ven un símbolo más y ven dos números en medio, ¿qué hacen? Si no sabes lo que es el símbolo más, ¿no? Entonces, tiene un lenguaje propio la matemática. La economía también tiene un lenguaje propio. Bien, servicio, actividad económica, elección, costo de oportunidad. Estamos viendo un montón de conceptos. Eso necesito que los aprendan, que lo sepan, para que puedan entender cómo funciona la economía. Bien, chicos, espero que la clase les haya servido para entender. Recuerden que tienen varias tareas. No se olviden de hacer los quizzes porque estoy empezando a evaluar. Eso me va a servir para ya sacar los puestos el tercer trimestre. Los quizzes, quienes alcanzan mejor puntaje, mayor puntaje. Aparte, si realizaste todas las tareas, necesito que me presenten lo que están escribiendo en el cuaderno. Ustedes saben cómo trabajamos en mi área. Les he enviado a sus papás una cartilla de información de cómo usamos el cuaderno en el área de personal social. En mi cuaderno, siempre se los digo, en mi cuaderno, es el cuaderno de mi área. Entonces tienen que aprender a usarlo como yo les digo. Se pasan ustedes, aprovechan y usan el rojo como le da la gana. Saben que el rojo es solamente para hacer, ¿no?, el subrayado y hacer los márgenes a las hojas. Las hojas tienen márgenes, tienen que tener la habilidad para escribir más rápido. El año que viene es esto de primaria y viene secundaria. Secundaria no escriben más, tienen que terminar la primaria escribiendo correctamente, teniendo una letra bonita. ¿Cómo la logro? Fuerza en la mano, haciendo márgenes, ¿no? Entonces, practicando. Necesito que escriban y escriban. Yo sé que es pesado. Yo me la paso escribiendo porque ustedes no lo pueden hacer. Tienen que construir su propia letra. ¿Está bien? Bueno, chicos, espero que estén bien, les mando un saludo afectuoso y recuerden que me tienen que enviar la tarea y hacer el quiz, no se olviden. Estoy pensando en ustedes, les mando un abrazo fuerte, nos vemos, chao.